Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Les comento que el examen de grado nos fue súper excelente. Su compañera Helen sacó la mejor nota de todo su grupo, así que ustedes también tienen que sacar una buena nota. Cualquier cosa que necesiten, me avisan días antes de su examen de grado si necesitan sugerencias. Bien, vamos a comenzar con lo que va a ser el tema de gastroenterología. Vamos a esperar 2 minutitos más, por favor, a que se conecten sus compañeros. Es 8:02 y damos inicio con lo que es el tema de gastroenterología. Hasta mientras les comento que les preguntaron. La paciente, bueno, el pacientito que le tocó tenía neumonía, le preguntaron la clasificación de la OMS de la neumonía, los microorganismos en neumonía, qué es la ampicilina, qué es la gentamicina, qué tipos de penicilina conoces, qué haces si un niño tiene una faringoamigdalitis, qué medicamento ambulatorio utilizarías, cuál es la clínica. ¿Cuál es la semiología en un paciente que presenta neumonía? ¿Cuál es tu manejo? ¿Cómo es tu conducta en una bronquiolitis? Le preguntaron qué es la BCG, le preguntaron todito el PAI, las complicaciones que se puede presentar en el PAI. Posteriormente le preguntaron Usher, la escala de Usher, Apgar, taquipnea transitoria del recién nacido, ¿qué es? ¿Cómo es el manejo? ¿Qué más le preguntaron? Coqueluche. ¿Qué es la coqueluche? ¿Cuál es el tratamiento de coqueluche? Esa fue su pregunta, les comento. Eso fue su examen de grado. Después le preguntaron el esquema de tuberculosis, qué es una sibilancia, qué son los estertores, fisiopatología de neumonía. Esas son las preguntas que me acuerdo, doctores. Bien, a su compañera, ¿no? Dieron dos de mis alumnas el día de hoy, le tocó puerperio, le preguntaron lo que es qué es el puerperio, preguntaron cirrosis, ¿no? Cirrosis hemos tocado también, le preguntaron qué es una cirrosis hepática, el puerperio patológico, qué es una cesárea, cuáles son, qué compone la pared abdominal, cuáles son las capas de la piel, fue pregunta de examen de grado, criterios absolutos de cesárea. Eso es lo que más me recuerdo, doctores. Bien, entonces en eso consistió el examen de grado. No se olviden que la historia clínica vale 50 puntos. Traten de practicar. Algo que les aconsejo es cómprense de la marca Pilot, ¿no? De la marca Pilot se compran el lapicero que se borra, porque muchas veces se equivocan. Si ustedes se equivocan en la historia clínica, les bajan puntos. Entonces nadie se va a dar cuenta que están usando el lapicero azul que se borra. Todos usan, doctores. Eso es lo que les puedo dar como sugerencia, ¿bien? Porque si fallamos en la historia o hay rayones, nos bajan la nota, ¿bien? Vamos a comenzar con lo que va a ser gastroenterología, que es un tema que preguntan también en el examen de grado. Vamos a empezar con un poquito de la anatomía. Aquí nosotros podemos observar lo que va a ser el esófago, aquí está el cardias, el fondo gástrico, aquí tenemos el cuerpo gástrico, curvatura menor, curvatura mayor, el antro pilórico, la porción pilórica, el canal pilórico y el duodeno. De esta manera está conformado lo que es la anatomía del estómago. Ahora me dirán por qué menciono. Les comento que en una ocasión les tocó para el examen, perdón, les tocó para el examen de grado lo que es hemorragia digestiva y justamente se encontraba una gastroenteróloga y le indicó a uno de mis alumnos que dibujara lo que es la anatomía del estómago y sus partes. Por eso es que siempre les indico la anatomía del estómago. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser la clínica. En la clínica, la mayoría de estos pacientes que tienen gastritis van a presentar anorexia, náuseas, vómitos, molestias abdominales inespecíficas, pueden presentar dolor en epigastrio, este dolor en mesogastrio, dispepsias, presentan la mayoría anorexia. Entonces, toda esta es la clínica que presenta un paciente que tiene gastritis. La definición de gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es el infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares que se manifiesta por la pérdida de la integridad de la mucosa gástrica. Esa es la definición.
Ahora, ustedes pueden decir que es la inflamación de la mucosa gástrica también, pero si ustedes usan un poquito de términos, es mucho mayor la nota, es mayor la calificación. Entonces, ¿qué vamos a indicar? Es un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares que se manifiesta por la pérdida de la integridad de la mucosa gástrica. Tenemos la gastritis de estrés, pero no es el estrés que nosotros estamos mencionando. En pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos, en pacientes que son enfermos graves con traumas, infecciones, en insuficiencia hepática, en una insuficiencia renal crónica. En esos pacientes vamos a tener gastritis de estrés, pero acá estamos hablando pacientes en terapia intensiva que tienen traumas, que tienen infecciones, que tienen los grandes quemados. A eso nos referimos cuando hablamos gastritis de estrés. Vamos a hablar de los dos tipos de úlcera. Tenemos la úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. Como podemos observar en la imagen cuando hablamos de la úlcera de Cushing, aquí podemos mencionar que se encuentra a nivel de la curvatura mayor del estómago. Miren, aquí en la imagen se puede observar. También esta úlcera de Cushing está a nivel del duodeno, está a nivel del esófago. Entonces, ¿dónde se encuentra? Esta úlcera de Cushing se encuentra a nivel del duodeno, a nivel del esófago, en la curvatura mayor del estómago. Tenemos la úlcera de Curling. La úlcera de Curling se presenta en grandes quemados. Se encuentra a nivel del fondo, a nivel del cuerpo gástrico y también a nivel del duodeno. A eso hacemos énfasis cuando hablamos de úlceras por estrés. ¿Cuáles son? La úlcera de Cushing y la úlcera de Curling. Vamos a hablar sobre la gastritis erosiva enteropática. Esta gastritis erosiva enteropática se encuentra dentro de lo que es la gastritis aguda. Es una enfermedad muy poco frecuente que se presenta porque va a haber lo que son múltiples erosiones. Podemos observar aquí múltiples erosiones en la cresta de los pliegues gástricos. Miren, aquí observamos múltiples erosiones en la cresta de los pliegues gástricos. A eso se conoce, como su nombre menciona, gastritis erosiva enteropática. La gastritis por fármacos, cuando uno hace el abuso, cuando uno consume los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, hablamos del ibuprofeno, del ketoprofeno, del ketorolaco, del naproxeno, el paracetamol, la aspirina. ¿Qué es lo que sucede cuando uno consume de manera indiscriminada estos antiinflamatorios no esteroideos? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa inhibiendo la ciclooxigenasa. Ese es su mecanismo de acción. Actúa inhibiendo la ciclooxigenasa. Y eso es lo que va a producir esta gastritis por fármacos. También produce lo que son las erosiones gástricas. Principalmente, ¿cuál de los antiinflamatorios produce más gastritis? Lo que va a ser el acetil salicilato. Ese es el que más va a producir lo que va a ser una gastritis, porque actúa inhibiendo las ciclooxigenas. Ese es su mecanismo de acción. Produce erosiones gástricas que ya hemos mencionado. Vamos a hablar respecto a lo que es el tratamiento. Bien, aquí hacemos un paréntesis. En la gastritis aguda, ¿qué medicamento voy a darle a mi paciente? Normalmente se hace el diagnóstico por endoscopía. Eso sería lo ideal. Pero en la mayoría de los casos tratamos de administrar el tratamiento solo por clínica. ¿Qué le voy a dar a mi paciente? Número uno, cambios de estilo de vida. Porque ¿cuáles son los factores predisponentes para una gastritis? Las comidas copiosas, las comidas ricas, no todo lo que tiene grasa, va a estar el alcohol, la cafeína, entonces todo esto que va a desencadenar una gastritis. Número uno, ¿qué le indico? Cambios de estilo de vida. ¿Qué le vamos a administrar? Le pueden dar el omeprazol o la ranitidina. Y hay mucha controversia, doctores, con la ranitidina, pero en nuestro medio se sigue utilizando, al igual que en Perú, ¿no? Algo que yo me pregunto es si sacan la ranitidina, ¿por qué no sacan del mercado el cigarrillo también, doctores? Bien, porque todo tiene siempre sus efectos colaterales, ¿bien?
Continuamos. Entonces, vamos a administrar el omeprazol. El omeprazol en su mecanismo de acción es inhibidor de la bomba de protones, un inhibidor de la bomba de protones. Nosotros el omeprazol tenemos vía oral y vía IV. Vía oral viene en cápsula de 20 miligramos, de 40 miligramos. En vía EB tenemos de 40 y 80 miligramos, doctores. Entonces, vía oral, mi presentación de 20, tenemos de 40, vía EB es de 40 y de 80 miligramos. Vamos a administrar 30 minutos antes de los alimentos el omeprazol. Le voy a indicar, ¿sabe qué? Va a tomar 30 minutos antes de su desayuno. Posteriormente desayuna y sigue realizando todo lo que tiene que hacer. Bien, ¿por cuánto tiempo le voy a administrar? Le administramos por 10 días, por 10 días. En esos 10 días debería mejorar. Si no mejora, se deriva a gastroenterología y se realiza lo que va a ser su endoscopía. ¿Qué sucede si es que es alérgico? Por ejemplo, al omeprazol se le va a administrar la ranitidina. La ranitidina es un antagonista H2 y esta ranitidina no solo me sirve para una gastritis, también se utiliza en caso de alergias, ¿no? Cuando hay anafilaxia, se utiliza también. Ese es su otro mecanismo de acción. Es un antagonista H2. Nosotros vamos a administrar vía EB de 50 miligramos cada 8 horas, ¿bien? De 50 miligramos se administra si fuera necesario cada 8 horas. Otro plus de la ranitidina, es el único fármaco, doctores, que se utiliza en las mujeres embarazadas. Bien, la ranitidina en nuestro mercado está más de 30 años, doctores. Bien. Entonces, vía EB de 50 miligramos cada 8 horas. Vía oral es de 150 miligramos cada 24 horas. Esto 20 minutos, 30 minutos antes de los desayunos. Bien, de esa manera vamos a utilizar estos dos protectores gástricos en los pacientes, ya sea un IVP, inhibidor de bomba de protones, o la ranitidina, que es antagonista H2. Ahora vamos a hablar respecto a lo que va a ser la gastritis crónica. La gastritis crónica se entiende por gastritis crónica cuando el infiltrado inflamatorio está constituido principalmente por células mononucleares. Si existe también polimorfonucleares, y aquí vamos a hablar de una bacteria, es la principal que va a causar, que es el Helicobacter pylori, es lo que va a causar los cánceres, ¿bien? Principalmente el H. pylori es lo que me va a causar lo que es el cáncer gástrico en nuestro medio. Por favor, doctores, vamos a desactivar. Bien. No le escucho al doctor Jaime, me estaba hablando a mí, doctores. La verdad es que no logré entender o mi audio no está bien. ¿Se está escuchando bien, doctores? Sí, doctora, se escucha bien. Sí, doctor, bien. Por favor, cualquier cosa me avisan. No le lograba escuchar. ¿Me estaba hablando a mí o estaba hablando por llamada? No, la verdad no logré entender, doctores. Sí, Bien. creo que se activó su micrófono. Bien, entonces vamos a continuar. Cualquier duda me hacen saber, doctores. Bien, de la misma forma también en lo que es TikTok estoy impartiendo lo que es netamente me voy a dedicar a las clases de farmacología, que es la parte que debemos mejorar. Bien, continuamos. Cualquier cosa me dicen, por favor. Bien, entonces continuamos con gastritis crónica. Se entiende por gastritis crónica cuando el infiltrado inflamatorio está constituido principalmente por células mononucleares. Sí existe también polimorfonucleares. Y aquí tenemos lo que va a ser el Helicobacter pylori, que principalmente es el que causa los adenocarcinomas, el cáncer de estómago. Vamos a hablar dentro de gastritis crónica, tenemos la gastritis superficial, la gastritis atrófica y la atrofia gástrica. Cuando hablamos de gastritis superficial, se presenta cambios inflamatorios en la parte más superficial de la mucosa gástrica.
La gastritis atrófica es la destrucción variable de las glándulas gástricas. No se confundan, por favor, lo que es gastritis atrófica con atrofia gástrica. Miren, si se dan cuenta parece similar, pero en gastritis atrófica es una destrucción variable de las glándulas gástricas. En atrofia gástrica desaparece prácticamente las células secretoras de ácido, dando lugar a una hipergastrinemia. Bien, esto tenemos dentro de gastritis crónica. Vamos a hablar de la gastritis crónica asociado a Helicobacter pylori. Es la forma más frecuente de gastritis crónica. Se localiza en el antro. El riesgo de aparición de células antrales también se va a presentar a nivel del duodeno. Bien, se presenta este riesgo de aparición por el Helicobacter pylori a nivel de las células antrales y también a nivel del duodeno. Vamos a hablar qué es el Helicobacter pylori. Es una bacteria gram negativa, es una bacteria gram negativa. ¿Cuál es su fisiopatología? Uno se puede contaminar a través de lo que son los alimentos que están contaminados o no está adecuadamente aseados. Cuando ingrese el Helicobacter pylori, con sus fimbrias se va a adherir a nivel del estómago. Y en el estómago tenemos un pH ácido. Este pH ácido es aproximadamente de 4, ¿no? Tenemos el pH de 4 hasta un pH de 5. Bien, es un pH ácido de 4 hasta 5 este pH. Cuando ingresa el Helicobacter pylori es tan inteligente que cuando se adhiere al estómago empieza a alcalinizar, empieza a liberar la urea, entonces lo convierte en un pH alcalino y de esa manera se va a poder replicar. De ahí viene este famoso estudio que es el test de ureasa que se le realiza a los pacientes. Uno de los riesgos, como les mencionaba, es el adenocarcinoma de Malk que puede producir lo que es el Helicobacter pylori. Por eso es importante, doctores, siempre pedir endoscopia y biopsia, porque a veces los pacientes te dicen, pero doctor, no sea malito, deme la receta. Si yo le doy la receta para Helicobacter pylori, supongamos está iniciando ese adenocarcinoma, mi paciente va a terminar con una metástasis, porque sí voy a erradicar el Helicobacter pylori, pero ya produció una displasia. En este caso es muy importante siempre referir a gastroenterología. Aquí, doctores, vamos a hablar respecto a lo que va a ser algunas preguntas. Antes voy a hablarles respecto a lo que va a ser el tratamiento. Bien, acá se nos ha debido mover. Bien, empezamos entonces con lo que va a ser el tratamiento. Vamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico nosotros vamos a realizar por endoscopia y biopsia. Bien, el Helicobacter pylori solo se trata por endoscopia y por biopsia. Una vez que se realiza la endoscopia y tenemos la biopsia, primero siempre se hace el test de ureasa para saber si el paciente tiene o no tiene el Helicobacter pylori. Posteriormente se hace la endoscopia más la biopsia. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, vamos a realizarnos 3 preguntas. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? ¿El paciente es alérgico a la penicilina o no es alérgico a la penicilina? Eso es la principal pregunta que nos vamos a realizar, si es alérgico o no es alérgico a la penicilina. Otro punto importante, denme un segundo, vamos a aceptar, doctores, debe ser su compañero. Bien, ya estamos. Entonces me voy a preguntar si es alérgico o no es alérgico a la penicilina. La siguiente pregunta, ¿en qué etapa o cuál es el grado que presenta de compromiso por Helicobacter pylori? Esa es la siguiente pregunta. Posteriormente, la tercera pregunta que nos vamos a realizar es si este paciente anteriormente ha presentado Helicobacter pylori. Esas son las 3 preguntas que nos realizamos y posteriormente vamos a dar inicio al tratamiento. Tenemos el primer esquema. El primer esquema, si el pacientito no es alérgico, doctores, vamos a administrar en el primer esquema lo que es la amoxicilina. Vamos a dar la amoxicilina. La amoxicilina va a ser de 1 gramo
cada 12 horas. Amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas. Voy a utilizar más la claritromicina. La claritromicina utilizamos de 500 miligramos cada 12 horas. Claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. Más el metronidazol, vamos a utilizar el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy utilizando? En pacientes que no son alérgicos a la penicilina, la amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas, la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. Le voy a indicar que 30 minutos antes de que ingiera estos 3 fármacos, mi paciente debe tomar el omeprazol, ¿no? El IVP, debe tomar el omeprazol de 20 miligramos. El omeprazol en la nueva actualización indica que el paciente debe tomar cada 12 horas. Bien, va a tomar el omeprazol de 20 miligramos cada 12 horas. ¿Qué quiere decir? Antes del desayuno y antes de la cena. Este va a ser nuestro primer esquema. Es uno de los esquemas más manejados. Vamos a hablar del segundo esquema. En el segundo esquema, doctores, vamos a tener la doxiciclina. La doxiciclina. La doxiciclina vamos a utilizar de 100 miligramos. Bien, de 100 miligramos cada 12 horas. Doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas. Voy a utilizar más el bismuto. El bismuto. Vamos a utilizar el bismuto de 250 miligramos. De 250 miligramos cada 12 horas, el bismuto de 250 miligramos cada 12 horas, más el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, más el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. Entonces, ¿qué le estoy dando? Doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas, el metronidazol de 500 cada 12, más el bismuto de 250 miligramos cada 12 horas. Y antes de estos medicamentos, ¿qué debe ingerir mi paciente? El IVP, el inhibidor de bomba de protones, de 20 miligramos cada 12 horas. Bien, cada 12 horas. Ahora me preguntarán por cuánto tiempo va a ser este tratamiento. Este tratamiento hoy en día, doctores, se utiliza de 21 a 28 días. Bien, de 21 a 28 días. Ese es el esquema más usado hoy en día, doctores. Hay unos 5 esquemas más, pero les van a preguntar lo fundamental. Estos esquemas vamos a aprender, qué es lo más preguntado en el examen de grado, ¿bien? Vamos a mencionar en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Si mi paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué le voy a dar? Le administramos la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, más el levofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas. Y antes de estos medicamentos, ¿qué va a tomar? Va a tomar lo que va a ser el omeprazol. Bien, el omeprazol de 20 miligramos cada 12 horas. Bien, cada 12 horas, antes del desayuno y antes del almuerzo. Antes del desayuno y antes de la cena. Eso es lo que tenemos que manejar, por favor. Eso es lo fundamental. Bien, tenemos distintos esquemas, pero estos son los más usados. El tratamiento, ¿por cuánto tiempo? De 21 a 28 días. Ya no hay, doctores, por 14 días el tratamiento. Lo acaban de sacar. Directamente es de 21 a 28 días. Eso es lo que tenemos que conocer. Bien. Ahora vamos a hablar de algunos detallitos, de preguntas. ¿Cuál es un síntoma clínico frecuente de la gastritis aguda, doctores? La anorexia. Muy bien, vamos a tener anorexia, hipertensión, prurito generalizado. Bien, la anorexia. ¿Qué caracteriza la gastritis erosiva enteropática? Inciso A. Cambios inflamatorios superficiales en la mucosa gástrica
Inciso 2, múltiples erosiones en la cresta de los pliegues gástricos. Inciso C, formación de úlceras en el duodeno. ¿Cuál sería la respuesta correcta, doctores? Múltiples erosiones en la cresta de los pliegues gástricos. Muy bien, excelente, doctorita, bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es un medicamento relacionado con la gastritis por fármacos debido a la inhibición de la ciclooxigenasa? Inciso 1, acá ha habido una alteración. Vamos a tener lo que va a ser la aspirina. Bien, el inciso 1 es la aspirina. El inciso 2 es antibióticos macrólidos. Inciso 3, antihistamínicos. ¿Cuál sería, doctores? ¿Cuál es un medicamento relacionado con la gastritis por fármacos? La aspirina. La aspirina, ¿no? Es lo que hemos mencionado. Los antiinflamatorios no esteroideos, dentro de ellos la aspirina. Pregunta 4. ¿Qué caracteriza a la gastritis atrófica en su evolución clínica? Inciso A, inflamación superficial sin afectación glandular. Inciso B, destrucción variable de las glándulas gástricas. Inciso C, formación de úlceras hemorrágicas agudas. La B. Destrucción variable de las glándulas gástricas. Ya, La B, doctora. Muy bien, excelente, ¿no? Destrucción variable de las glándulas gástricas. Pregunta 5. ¿Cuál es la localización más común de la gastritis crónica asociado a H. pylori? Inciso A, fondo gástrico. Inciso B, ántoro gástrico. Inciso C, cuerpo gástrico. El inciso B, doctor. Ya, muy bien. Antro gástrico. Muy bien, excelente. Bien. Acá vamos a irnos a esta pregunta, doctores, porque hemos tenido una actualización en algunos fármacos, los que más se está usando ahorita en Bolivia, doctores. No solo estamos utilizando primera y segunda línea, porque no está llegando tercera ni cuarta línea, doctores. Bien. ¿Qué riesgo implica la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori? Inciso A, atrofia gástrica con hipergastrinemia. Inciso B, aparición de adenocarcinoma de tipo MALT. Inciso C, pérdida de la función de la válvula pilórica. El inciso B. Muy bien, la aparición de adenocarcinoma tipo MALT. Bien, entonces esto es lo que tenemos que manejar, doctores. Esto es lo más relevante. Bien, tenemos dudas, preguntas de gastritis, algo que no esté claro, doctores. Vamos a ingresar a un tema que ha sido bastante preguntado, doctores. Bien, siempre les digo que aprendan pancreatitis, lo que son los criterios, la fisiopatología. Vamos a hablar de pancreatitis. Dime, doctor, hemos levantado la manito. Sí, doctora, quería, si pudiese mostrar la imagen de la anatomía del estómago, por favor. Ya, antes de terminar la clase voy a mostrarlo, doctor. Ya estamos con pancreatitis, no te preocupes, por favor. Gracias, doctora. Bien, vamos a hablar de lo que es la pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? Es el proceso inflamatorio que desencadena una lesión a nivel local y sistémica. Bien, o pueden decir que la pancreatitis es la inflamación del parénquima pancreático que presenta un compromiso a nivel local y a nivel sistémico. Esa es la definición. Nosotros debemos conocer la anatomía. Aquí vamos a tener lo que va a ser el hígado. El hígado, aquí pueden observar el conducto hepático
izquierdo, conducto hepático derecho, que ambos forman el conducto hepático común. Tenemos la vesícula biliar, el conducto cístico. La unión del conducto cístico con el conducto hepático común forma lo que es el conducto biliar común, o que se le conoce como el colédoco. El colédoco se va a unir con el conducto pancreático o conducto de Wilson. Forma la ampolla de Vater. ¿Quién forma la ampolla de Vater? El colédoco y el conducto pancreático o conducto de Wilson. Aquí tenemos lo que va a ser la ampolla de Vater. Dentro de la ampolla de Vater se encuentra el esfínter de Oddi. ¿Bien? Aquí tenemos el duodeno. Aquí se presenta el duodeno. Vamos a repasar un poquito más la anatomía, doctores. El conducto hepático común, donde estoy apuntando, tiene una longitud de 4 centímetros. Y les he enseñado como memotécnico, tiene 4 centímetros. El colédoco tiene el doble, ¿qué quiere decir? El colédoco tiene una longitud de 8 centímetros, Bien, entonces se acuerdan, 4, 8, 48 se van a acordar. Vamos a hablar del diámetro. En el diámetro, el conducto hepático común presenta de 0.4 milímetros a 0,5 milímetros. Presenta de 0.4 milímetros a 0.5 milímetros. Aquí mencionamos el diámetro también del colédoco. Mide desde 0.6 milímetros hasta 10 milímetros. Mide de 0.6 milímetros hasta 10 milímetros. Una vez que conocemos la anatomía, vamos a hablar respecto a lo que son las causas que nos podrían producir una pancreatitis. Tenemos los cálculos biliares. Preguntaron, ¿en quiénes es más frecuente los cálculos biliares? ¿En el sexo femenino o masculino? Es más frecuente en el sexo femenino. El alcoholismo es más frecuente en las mujeres o en los varones. Es más frecuente en los varones. Bien. Vamos a tener también lo que son los medicamentos. Dentro de los medicamentos, doctores, tenemos la ceftriaxona, el metronidazol. Los traumas que pueden provocar también, los tumores. Y hablamos también de las enfermedades autoinmunes. Y aquí vamos a agregar un detallito. El citomegalovirus, la rubiola, la parotiditis también están relacionados con una pancreatitis. Entonces tenemos el citomegalovirus, la rubiola, la parotiditis que están relacionados con una pancreatitis. Entonces aquí tenemos varias causas nosotros para mencionar, desde fármacos, vamos a tener los traumatismos, los tumores, pero principalmente, ¿cuál de estos es el más frecuente? Los cálculos biliares. Mientras más pequeño un cálculo, tiene una mayor facilidad de migrar. Cuando hablo de cálculo pequeño, es menor a 4 milímetros, ¿bien? Cálculo pequeño es menor a 4 milímetros. Vamos a mencionar la función del páncreas. El páncreas tiene una función exócrina y una función endocrina. Cuando hablamos de la función endocrina, hablamos de las células alfa. Las células alfa producen el glucagón. Las células alfa producen glucagón. Las células beta producen la insulina y las células delta somatostatina. Entonces, repasando, las células alfa producen glucagón, las células beta la insulina y las células delta la somatostatina. Eso es una función endocrina. Hablamos de la función exócrina. La función exócrina es la encargada de facilitar esta digestión. ¿Qué quiere decir? Es la encargada de emulsificar las grasas para que se produzca una mayor digestión. Es, por ejemplo, como usamos el lavavajillas, ¿no? Como quita la grasa, lo mismo. Ayuda en la emulsificación de las grasas y esto va a ser gracias a la amilasa, a la lipasa y a la tripsina. Eso es la función exócrina. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que alguno de ustedes ya debió cenar. Entonces, una vez que yo como algo rico, ¿qué es lo que sucede?
A nivel de este duodeno, vamos a mencionar primero la fisiología. Bien, entonces, posterior a que yo como algo rico, alguna comida, a nivel del duodeno, la tripsina activa al quimiotripsinógeno. O si gustan, la tripsina se convierte en quimiotripsinógeno a nivel del duodeno. Entonces, hemos mencionado que esta tripsina se convierte en quimiotripsinógeno o en otras literaturas que indica la tripsina activa al quimiotripsinógeno. Este quimiotripsinógeno va a desencadenar la fosfolipasa A2, desencadena la fosfolipasa A2, la amilasa, la lipasa, la interleucina 1, va a activarnos la interleucina 1, la interleucina 10, la interleucina 11 y la interleucina 3. Entonces activa interleucina 1, interleucina 10, interleucina 11 y la interleucina 13. Bien, de esta manera se va a producir lo que va a ser esta digestión de los alimentos. Esto es lo fisiológico, esto es algo que realizamos cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando cenamos, doctores. Bien, esa es la fisiología. Ahora voy a hablar de la fisiopatología para darnos cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cálculo, si hemos sufrido un trauma, si por ahí nos gusta tomarnos, ¿no? Diariamente uno que otro, ¿no? Una que otra cerveza, supongamos, ¿no? Porque hablamos nosotros de que es saludable para el cuerpo cuando uno consume 30 miligramos de alcohol, ¿no? Y eso indica la OMS que es saludable para el cuerpo, ¿no? Como lo indican, una copita de vino después de los alimentos. Ahora, si yo me tomo, doctores, 50 miligramos diarios, ya se considera como una persona alcohólica, ¿bien? En este caso, ¿qué me produce el alcohol, doctores? El alcohol produce un vasoespasmo del esfínter de Oddi. ¿Qué hace? Hace que se cierre, ¿no? Que se produzca un vasoespasmo y esto puede activar lo que es la quimiotripsina dentro del páncreas. Puede ser tumores, puede ser lo que son las neoplasias, también una deficiencia de la proteína Spike. Bien, también puede estar causado por una deficiencia de la proteína Spike. Bien. Empezamos. Supongamos que un paciente que no se quiere operar el cálculo migra, me va a desencadenar una pancreatitis. Bien, todas estas causas que hemos mencionado, desde cálculos biliares, el alcoholismo, la hipertrigliceridemia, los traumas, los tumores, el abuso de medicamentos, todo esto va a hacer que dentro del páncreas la tripsina se convierta en quimiotripsinógeno dentro del páncreas. Esto va a activar lo que va a ser la fosfolipasa 2, la amilasa, la lipasa, las interleucinas, y todo esto va a producir lo que es la autodigestión del páncreas. Todo esto que me va a producir la autodigestión del páncreas. Entonces, de esta manera se produce lo que es la fisiopatología. Entonces, ya sabemos que en la fisiopatología, ¿dónde se desencadena esto? En el páncreas. Y lo normal que es que en mi duodeno se desencadene esto. ¿Bien? Y aquí vamos a hablar, doctores, de lo que son dos tipos de pancreatitis. La pancreatitis edematosa. Esta pancreatitis edematosa se presenta en un 80%, es la más frecuente. ¿Qué quiere decir pancreatitis edematosa? Hay una inflamación de los acinos. Como hay una inflamación de los acinos, se produce una vasoconstricción arterial. ¿Qué quiere decir? No está ingresando un adecuado de flujo de sangre, no está ingresando un adecuado flujo de sangre a este páncreas, ¿bien? Y como mecanismo de compensación se produce una vasodilatación venosa. En una pancreatitis edematosa, ¿qué tenemos? Vasoconstricción arterial por la inflamación y como compensación se va a producir la vasodilatación venosa, ¿bien? Esto se presenta en un 80%. Vamos a hablar de la pancreatitis necrohemorrágica. La pancreatitis necrohemorrágica se presenta en un 20%.
Se caracteriza por la lisis de los acinos, por la lisis de los acinos. Como se presenta una lisis de los acinos, se va a producir lo que va a ser una hemorragia. Y esta hemorragia va a producir una extravasación retroperitoneal. Entonces, por la lisis de los acinos se produce una hemorragia. Esta hemorragia va a causar lo que va a ser una extravasación retroperitoneal. Aquí vamos a tener vasoconstricción arterial, pero también una vasoconstricción venosa. Por lo tanto, si yo tengo estos dos, ya no está ingresando absolutamente nada de flujo, no está ingresando el oxígeno, no está ingresando nutrientes, no hay flujo de sangre. ¿Y en qué va a terminar? En una necrosis, no se olviden. Esa es la fisiopatología. De esa extravasación de sangre es lo que tenemos este signo de Cullen, que va a ser un hematoma periumbilical. Aquí les voy a mostrar, ¿no? Aquí tenemos este signo de Cullen, ¿no? Que podemos observar un hematoma periumbilical y el signo de Gray-Turner, donde se va a observar un hematoma a nivel de los flancos, a nivel de la fosa ilíaca, ¿bien? Esto también podemos observar en un embarazo ectópico roto. No solo se presenta, doctores, en pancreatitis, también en un embarazo ectópico roto también se presenta, ¿bien? De ahí viene esta clínica, ¿bien? Una vez que hemos mencionado estos datitos, vamos a hablar respecto a lo que va a ser la clínica, doctores. En la clínica, algo por favor que quiero que coloquen en su enfermedad actual, no se olviden. Motivo de consulta, ya sabemos, le colocan dolor abdominal y náuseas y vómitos. Eso va a ser mi motivo de consulta. En la enfermedad actual vamos a colocar paciente con un cuadro clínico de tantos días de evolución caracterizado por presentar dolor en epigastrio, puede ser también dolor en mesogastrio, que se irradia a región dorso-lumbar en hemicinturón izquierdo, porque la colita del páncreas va hacia el lado izquierdo, no va al lado derecho, doctores. Entonces, dolor en epigastrio que se irradia a la región dorso-lumbar en hemicinturón izquierdo. Tipo urente, no es tipo cólico, porque si ponemos tipo cólico yo puedo pensar en cálculos, ¿no? En cálculos renales, puedo pensar en otras patologías, hasta en una infección urinaria. Entonces, el tipo de dolor es urente, ¿bien? Tienen que acordarse hacia dónde está yendo la colita del páncreas, es al lado izquierdo. Eso vamos a colocar, por favor. Ahí le añaden, pues, además, refieren náuseas que llegan al vómito posterior a la ingesta de alimentos copiosos, de alimentos colecistoquinéticos, ¿bien? No voy a colocar posterior a la ingesta de un silpancho, ¿bien? Entonces colocamos posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. Siempre se coloca náuseas que llegan al vómito, nunca náuseas y vómitos, ¿bien? Es de esa manera que quiero que realicen su historia clínica en la enfermedad actual. Ahí le añaden pues el contenido, si es contenido alimentario, si es contenido bilioso, el malestar general, la anorexia, le pueden colocar también la dificultad respiratoria. Todo esto me colocan en la enfermedad actual, ¿bien? Cuando tenemos este tipo de paciente con esta clínica, ¿qué hacemos? Lo primero, nosotros evaluamos, realizamos el examen físico, ¿no? En abdomen, posteriormente pasamos a pedir laboratorios. Y aquí vamos a tener una curva de la amilasa y de la lipasa, ¿bien? La amilasa, doctores, el valor normal es de 60 a 120 unidades internacionales ml. Y la lipasa, estoy hablando del valor normal, es de 150 a 200 unidades internacionales. Esos son los parámetros, tanto de la amilasa como de la lipasa. Nos indica la literatura que va a estar cuadruplicado, quintuplicado estos valores cuando nosotros hablamos de una pancreatitis. Bien, entonces está quintuplicado, va a estar cuadruplicado estos valores. Bien.
Vamos a hablar de la curva de la amilasa y la lipasa. La amilasa, doctores, solo vamos a encontrar los primeros días, ¿no? Entonces se presenta esta amilasa desde el primer día hasta el tercer día. Solo va a estar presente del día 1 hasta el tercer día, la amilasa. En cambio, la lipasa aumenta desde el tercer día hasta los 15 días. Bien, entonces vamos repasando. La amilasa solo está presente desde el día 1 hasta el tercer día. Después desaparece, se esfumó. En cambio, la lipasa está presente desde el tercer día hasta el día 15, doctores. Ahora me dirán, ¿y para qué necesito saber? Por ejemplo, si me toca en el examen de grado, porque para su examen son pacientes que no están en terapia intermedia, son pacientes estables que ya están por irse a casa, ya están por tener un alta. Entonces, por ejemplo, en mi conducta, si el paciente me dice, ¿sabe qué? Yo ya estoy 10 días en el hospital. En este caso, ¿qué pediré en laboratorios? Lo único que le voy a pedir va a ser lipasa, doctores. ¿Para qué ella le pediría amilasa si solo está 3 días presente la amilasa? No tiene sentido, ¿verdad? Para eso nosotros necesitamos conocer de la amilasa y la lipasa. Vamos a hablar de los criterios de visa. Por favor, estos criterios, doctores, de memoria. Aquí no pueden fallar, es pregunta clásica. El día de hoy su compañera iba a tener más nota todavía, pero acá se le fue un poco. Entonces, esto memorizamos. Tenemos el score de VISAF, que es para estadificar al paciente en las primeras 24 horas de ingreso. Esto nos va a indicar qué riesgo de mortalidad presenta el paciente. Cuando hablamos de BISAF, hablamos del BUN, del nitrógeno ureico en sangre, mayor a 25 miligramos en 100 ml. Esto vale un puntito, el BUN vale un puntito. La I, que indica que es un deterioro del estado psíquico, un puntito. El SIR, síndrome de respuesta inflamatoria. Dentro de este síndrome de respuesta inflamatoria vamos a evaluar la temperatura, ¿no? Menor, los extremos se van a acordar, que presente una hipotermia menor a 36 grados centígrados, una fiebre mayor a 38 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Los leucocitos, los extremos, que puede ser mayor a 12.000 o menor a 4.000. Esto es lo que tenemos que conocer. Si en estos criterios de SIRS yo tengo 2 criterios, le voy a dar un puntito. Si en estos criterios tenemos 2, le voy a dar un puntito al síndrome de respuesta inflamatoria. La edad mayor a 60 años y el derrame pleural. Si es menor a 2 puntos, estamos hablando de una pancreatitis aguda leve, que tiene una menor mortalidad. Mayor o igual a 3 puntos es una pancreatitis aguda grave que tiene una mayor mortalidad. Estos son para las primeras 24 horas para yo evaluar a mi paciente y poder yo saber qué riesgo de mortalidad presenta. Vamos a hablar de los criterios de Ranson, doctores. En los criterios de Ranson es para las primeras 24 horas y para las 48 horas. Empezamos. Para las primeras 24 horas tenemos un memotécnico que va a ser, llega un paciente con pancreatitis. Vamos a tener el memotécnico, llega un paciente con pancreatitis. Bien. Empezamos con la primera L. La primera L es leucocitosis. La leucocitosis es de 16.000 milímetros cúbicos, la leucocitosis. La otra L es la lactato deshidrogenasa, mayor a 350 unidades internacionales, litro o ml, como quieran, doctores, ¿bien? Mayor a 350 unidades litro. La E, porque nuestro memotécnico va a ser llega, ¿bien? Ya hemos mencionado leucocitosis, lactato deshidrogenasa, la edad mayor a 55 años. La glicemia es mayor a 200 miligramos decilitro, la glicemia.
Y tenemos por último la ACT, la aspartato aminotransferasa. Para mi grado yo no puedo hablar abreviaciones, doctores. Aspartato aminotransferasa, mayor a 250 unidades litro. Ese es nuestro memotécnico, llega. Bien, repasando, que estoy evaluando leucocitos, lactato deshidrogenasa, la edad, la glicemia y el aspartato aminotransferasa. Eso es para las primeras 24 horas. A las 48 horas vamos a evaluar el hematocrito. El hematocrito, la caída del hematocrito mayor al 10%. El boom, el nitrógeno ureico, mayor a 5 miligramos decilitro. El boom mayor a 5 miligramos decilitro. El calcio en suero, el calcio está disminuido. Menor a 8 miligramos decilitro. Presión parcial de oxígeno. Aquí ha habido un error, doctores. Esto lo bajé del internet. La presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio porque el paciente está desaturando, por eso administramos oxígeno. Bien, entonces esto vamos a corregir, es menor a 60 milímetros de mercurio. Déficit de base. ¿Por qué se produce la déficit de base, doctores? Se produce por esta acidosis, por el estrés que está presentando el cuerpo y también por los vómitos. Cuando uno vomita, ¿qué va a vomitar, doctores? Va a vomitar lo que es el cloro, ¿bien? Entonces, como se está perdiendo cloro, mi paciente va a presentar acidosis, también está presentando el estrés en el cuerpo. Todo esto va a llevar a una disminución del bicarbonato. Como hay una disminución de bicarbonato, a eso llamamos déficit de base, ¿no? Que va a ser mayor a 4 miliequivalentes litro. Y el secuestro de líquidos mayor a 6.000 o mayor a 6 litros, como está en otros libros, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar a las 24 y a las 48 horas. La presencia de 1 a 3 criterios representa una pancreatitis leve. La mortalidad aumenta de forma significativa con 4 o más criterios. Bien, entonces, para eso nos sirve. Esta es pregunta clásica de los exámenes de grado que tienen que saber de memoria. Vamos a hablar de los criterios de Baltasar. Los criterios de Baltasar evalúa a las 72 horas, doctores. A las 72 horas va a evaluar a través de lo que es un estudio de tomografía. Cuando llega un paciente, lo primero que se hace es una ecografía. Son criterios que se debe cumplir según el SUS, porque el manejo en un hospital privado y en un hospital nacional es abismal. Bien, entonces aquí tenemos los criterios de Baltasar. Tenemos el grado A, B, C, D, E. En el grado A es un páncreas normal, un score 0. En el grado B es un aumento de tamaño focal o difuso del páncreas, una puntuación de 1. En el grado C, un páncreas anormal con inflamación peripancreática. Le vamos a dar un score de 2. En el grado de una colección intra o extrapancreática, un score 3. En el grado E, 2 o más colecciones o gas retroperitoneal, un score 4. Aquí, doctores, se evalúa solo el score y el grado de necrosis. Entonces, aquí lo resumen. Tenemos grado 0, 2, 4 y 6. Bien. En el grado 0 vamos a tener una necrosis de 0. En la puntuación 2 vamos a tener una necrosis menor al 30%, menor al 30%. En el score 4 tenemos una necrosis del 30 al 50%. En el score 6 una necrosis mayor al 50%. Para eso nos sirven los criterios de Baltasar. Bien, aquí vamos a hablar algunos detalles, doctores, que es muy importante que conozcan. Cuando mi paciente está con dolor, está con este dolor urente severo, vamos a administrar lo que es el tramadol. Bien, el tramadol, ¿de cuánto? De 50 miligramos cada 12 horas. 50 miligramos cada 12 horas. Ahora, se administra también de 100 miligramos cada 24 horas. ¿Por qué nunca les voy a aconsejar que usen de 100, doctores? Porque de por sí el tramadol me produce lo que va a ser una depresión a nivel del bulbo raquídeo.
¿Qué quiere decir? Me disminuye la respiración, doctores, disminuye la respiración. Y no se olviden, de por sí la patología ya le produce al paciente una desaturación. Entonces, si ya de por sí la patología le produce dificultad respiratoria, que yo le dé tramadol me va a bajar un poquito más la respiración. No es mucho, en algunos baja, en algunos no, pasa desapercibido, pero de paciente a paciente es diferente, ¿bien? En este caso se tiene que monitorizar la frecuencia respiratoria, doctores. Se tiene que estar controlando cada hora los signos vitales. ¿Cuál es el mecanismo de acción del tramadol? El tramadol es un opioide que actúa inhibiendo las vías del dolor central y periférica. Actúa inhibiendo las vías del dolor central y periférica. Ese es su mecanismo de acción. Ahora me dirán, ¿por qué no le damos morfina? La morfina es contraindicado, porque la morfina, igual que el alcohol, va a producir vasoespasmo del esfínter de Oddi y eso me puede acelerar una autodigestión del páncreas. Entonces es contraindicado. No se debe usar la morfina, porque ¿qué produce? Vasoespasmo del esfínter de Oddi. ¿Bien? Y acá les voy a hacer una aclaración, doctores. Nosotros tenemos un tejido inflamatorio en la pancreatitis, ¿bien? Entonces, como hay un tejido inflamatorio, ¿qué pasa, doctores? Si yo tengo un exudado, tengo sangre en un tejido, si hay sangre, si hay exudado, esto puede presentar lo que es una proliferación bacteriana. Se me puede infectar esto, doctores, ¿bien? Se puede infectar. Es por eso, ojo, me van a remarcar, estamos dando como profilaxis, ¿no? Porque imagínense que en este tejido además se presente una infección, eso sería catastrófico para mi paciente, eso sería directo para la muerte. Entonces, como profilaxis se da antibiótico, doctores. No estoy tratando una infección, sino como profilaxis. La cefotaxima de 1 gramo cada 12 horas. Estoy dando como profilaxis, ¿bien? Eso vamos a indicar. Eso es lo que tienen que manejar. Ahora, si mi paciente ya está en salas, ¿no? Ya mi paciente se va a ir de alta, ¿qué le vamos a administrar? Ya no le voy a dar el tramadol, doctores, ¿no? Porque ya es un dolor leve que va a presentar. Ahí usan, si gustan, el paracetamol que indican los artículos, el ketorol, el fármaco que quieran usar, doctores. Un antiinflamatorio que quieran usar, van a utilizar en ese caso. Por ejemplo, ketorol de 30 miligramos cada 8 horas. Cuando el paciente ingresa, es lo que yo voy a colocar, los 4 catéteres, ¿no? Cuando el paciente ingresa desde solución, vamos a hablar, ¿qué solución le doy cuando ingresa Ringer lactato? Porque el pobre paciente me llega con una acidosis metabólica, tanto vomitar me llega deshidratado, entonces, ¿qué solución? Ringer lactato. El lactato en la sangre se convierte en bicarbonato. Es un expansor plasmático. Entonces le doy Ringer lactato el 1000 cc para 24 horas. Si el paciente está llegando todo mal, doctores, ¿con qué va a estar? Con NPO. Bien, va a estar con NPO y se le va a colocar los 4 catéteres. La sonda nasogástrica, la sonda Foley, el catéter venoso central y la vía permeable. Esos 4 catéteres se colocan, ¿bien? Y además está en NPO. ¿Qué le voy a dar, doctores? Una vez que ya se diagnosticó al paciente, se puede administrar lo que va a ser un IBP, inhibidor de bomba de protones, de 40 miligramos cada 8 horas. Su cefotaxima de 1 gramo cada 12 horas. Metroclopramida de 10 miligramos cada 8 horas vía EB. Entonces, ¿qué le da? Cefotaxima de 1 gramo cada 12 horas. Le vamos a administrar lo que va a ser la metroclopramida de 10 miligramos cada 8 horas. Le pueden dar también el butilbromuro de iosina de 10 miligramos cada 8 horas. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Butilbromuro de iosina de 10 miligramos cada 8 horas, la metroclopramida de 10 miligramos cada 8 horas vía EB, la cefotaxima de 1 gramo cada 12 horas vía EB
y un IVP, el omeprazol de 40 miligramos cada 8 horas. Esos fármacos vamos a utilizar en este paciente, ¿no? Si tiene demasiado dolor, pues le dan su tramadol de 50 miligramos cada 12 horas. Entonces, todo eso va a ser el manejo en un paciente que está inestable, que está ingresando a terapia intermedia, terapia intensiva. Cuando hablamos de su examen de grado, ya es un paciente que está hablando, ya es un paciente que está estable, doctores. En ese caso, ¿qué tipo de dieta? Normalmente están con dieta líquida. ¿Por cuánto tiempo? Los primeros días están en NPO, doctores. 5 días que están nada por vía oral. Posteriormente están con una dieta líquida por 15 días. Entonces, ¿qué le colocamos? Dieta líquida es lo que le vamos a colocar a este paciente. Ahora, ya no va a estar con sus 4 catéteres o ustedes se fijan, doctores, pero dudo mucho que un paciente que ya está estable esté con sus 4 catéteres. ¿Qué le voy a colocar? Le colocarán pues su omeprazol, le van a colocar igual de 40 miligramos cada 8 horas. Le vamos a dar en lugar de tramadol, le ponen un paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Ese va a ser mi manejo, ¿bien? Porque la cefotaxima solo se usa por 5 días, pero nosotros sabemos que un paciente con pancreatitis al menos está 10 a 15 días hospitalizado. ¿Qué le voy a pedir en laboratorios? En laboratorios lo único que le voy a pedir va a ser la lipasa, doctores. Bien, la lipasa nada más. Lo único que le voy a pedir. En imagenología le vamos a pedir una tomografía de control, una tomografía abdominal de control para poder observar cómo están los acinos. Los acinos a un mes se va a regenerar recién. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a pedir. De esa manera hago mi conducta. ¿Cómo va a ser mi diagnóstico? Pancreatitis aguda en resolución. Eso es lo que voy a colocar en mi diagnóstico. Bien, lo único. Ahora, no me vayan a colocar abdomen agudo, doctores. Abdomen agudo fue cuando ingresó, pero ahora ya no tiene sentido. Mi paciente está estable. Bien. Vamos a continuar. Bien, aquí tenemos un pequeño caso clínico. Eso es lo más relevante de pancreatitis, doctores. Eso es lo que quiero que ustedes conozcan. Bien, eso es lo puntual. Vamos a hablar de un caso clínico. Un paciente masculino de 45 años acude a urgencias con dolor intenso en epigastrio que inició hace 6 horas, irradiado a la región dorsolumbar en hemicinturón izquierdo. Refiere antecedentes de colelitiasis diagnosticada hace un año. Ha tenido episodios previos de dolor abdominal postpandeal. Niega consumo de alcohol, pero menciona que el dolor comenzó después de una comida copiosa. Laboratorios. Lipasa de 190 unidades internacionales litro. Amilasa de 500 unidades internacionales litro. Leucocitos de 14.000 milímetros cúbicos. ¿Cuál sería, doctores, nuestro diagnóstico en este caso? Vamos, participen. ¿Cuál es el diagnóstico, doctores? Muy bien, gracias, doctor. Sería una pancreatitis. Bien, ustedes ya lo han hecho. Bien, algunas preguntas. El índice de Baltasar se utiliza para evaluar la gravedad de la pancreatitis aguda a través de, inciso A, criterios clínicos, inciso B, análisis de sangre, inciso C, tomografía computarizada, inciso D, evaluación de la función renal. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tomografía computarizada. Muy bien. Tomografía computarizada. Según los criterios de Ranson, ¿qué valor de LDH al ingreso es indicativo de un mayor riesgo de mortalidad? Inciso C, doctora. Muy bien, ¿no? Muy bien, excelente. Mayor a 350 unidades internacionales litro. Indica la respuesta incorrecta. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de Ranson al ingreso?
edad mayor a 55 años, leucocitosis mayor a 16.000 milímetros cúbicos, glucosa mayor a 200 miligramos decilitro, calcio sérico menor a 8 miligramos decilitro. Calcio sérico. Bien, vamos. ¿Quién más, doctores? Participen. Esto está indicando criterios. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de Ranson al ingreso? Bien, al ingreso no está el calcio sérico, doctores. Eso es a las 48 horas. Bien. Bien, doctores, esta sería nuestra clase del día de hoy. Bien, voy a terminar, doctores, de realizar las ediciones para lo que es su repaso en el quizzes. Me van a tener un poquito de paciencia porque sola tengo que hacerlo todo, doctores. Entonces, por favor, mañana va a estar a más tardar a las 6 de la noche. Son aproximadamente, ahorita voy por 30 preguntas, quiero llegar a 50, doctores. Bien, entonces va a tener casos clínicos. Eso sería todo. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo está claro, doctores? Bien, parece que todo está claro. Entonces, esto sería nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes. Repasen, por favor, doctores. Eso sería todo. Doctor Adam, me estabas pidiendo que te comparta la primera diapositiva, ¿verdad? Sí, doctora, por favor. La anatomía nomás, para verlo. Ahí está, doctorado. Gracias, doctora. Bien, eso sería todo, doctores. Estudien. Nos vemos el lunes.